No hace falta que os presente a José Luis porque todas las semanas estáis escuchando los comentarios a las lecturas de los domingos y le conocéis bien. Simplemente un pequeño esbozo de su itinerario. José Luis se licenció en Teología Bíblica Canónica por el Estudio Bíblico Franciscano de Jerusalén, del Pontificio Ateneo Antoniano de Roma. Tiene el Diploma Superior de Lenguas Orientales Antiguas, hebreo, 1986, griego, 1985, acadio, 1987. Tiene el Diploma Superior de Estudios Bíblicos por el UER de Teología y Ciencias Religiosas del Instituto Católico de París. Capacidad doctoral en Teología Bíblica por el Instituto Católico de París. Alumno titular de la Escuela Práctica de Altos Estudios, sección Ciencias Religiosas de la Sorbona, especialidad en ugarítico. Miembro de la Asociación Católica Francesa para el Estudio de la Biblia. Bachiller en Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Ha sido profesor de Evangelios Sinópticos en la Facultad de Teología de Valencia y de Historia Antigua en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía en la Universidad de Valencia. Publicados 7 libros, muchísimos artículos y miles de colaboraciones en periódicos y revistas. Su actividad como guía de peregrinaciones ha sido una experiencia inolvidable para todos cuantos hemos recorrido con él la Tierra Santa y tierras bíblicas, la ruta del Éxodo con Egipto, Jordania, Grecia, Turquía, Siria, Croacia, Armenia y Georgia, Rumanía, Rusia, la ruta de la Hansa en Alemania. Hoy José Luis dedicará la charla a San José, el olvidado pero necesario. Y el miércoles 15 de diciembre lo dedicará a Jesús, que pasó entre la desaparición en Jerusalén y su presencia en el Jordán. Gracias, José Luis, por ese esfuerzo para ayudarnos a vivir en este tiempo. Bueno, amigos, esto lo considero casi una charla entre amigos. Por eso he comenzado con esa palabra. Y vamos hoy a dedicarnos a San José. He querido titular El olvidado pero necesario. Es verdad que en este año en que el Papa declaró Año de San José, desde el 8 de diciembre de 2020, y que termina justamente en este año, el Día de la Inmaculada, ha habido reflexiones muy importantes, publicaciones sobre San José. Aprovechando este motivo, vamos a reflexionar en torno a su figura. ¿Qué significa el nombre Yosef en hebreo? El nombre Yosef en hebreo significa el que añade, del verbo añadir, aumentar. Más adelante veremos qué es lo que añade, o mejor dicho, qué nos añade a nosotros para nuestra vida espiritual. Porque al fin y al cabo nuestro acercamiento a San José es para enriquecer el conocimiento de esta figura, sobre todo desde el punto de vista espiritual. Tenemos que preguntarnos clara y abiertamente, ¿qué conocimientos ciertos podemos tener de este personaje, de San José? ¿Qué fiabilidad podemos tener de esos conocimientos? Estas serían las preguntas claves para acercarnos a este personaje bíblico tan importante y tan interesante como veremos. Los evangelios, sabéis que el núcleo fundamental es el querigma, el anuncio de la muerte y resurrección, y después se fueron complementando con los dichos y hechos de Jesús, lo que llamamos las narraciones evangélicas. Pero solo Mateo y Lucas sintieron la necesidad de introducir en sus evangelios las narraciones del nacimiento e infancia de Jesús, como un prólogo a sus 2 evangelios. Los demás evangelios, pero ciertamente los 4, que llamamos canónicos, no ofrecen muchos detalles que permitan esbozar una imagen precisa de José. Marcos no parece tener ninguna noticia de su existencia. Se encuentra completamente ausente de su relato. Juan, el Evangelio de Juan, por su parte, hace alusión a José únicamente en 2 ocasiones, para referirse a Jesús como el hijo de José, el de Nazaret,
y para expresar el escepticismo de los judíos ante los signos que ven. ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Bien, estas son las dos alusiones del Evangelio de Juan. Y como decía Marcos, nada de nada. Presentado como padre de Jesús, la figura de José recorre sobre todo los llamados evangelios de la infancia en Mateo y Lucas, para desaparecer sigilosamente de la escena, en silencio, tras el episodio del hallazgo de Jesús entre los doctores en el templo de Jerusalén, a donde habría acudido seguramente para celebrar la Bar Mitzvah, ese momento en el cual el niño judío es ya objeto de responsabilidad, hijo de la ley, y por lo tanto está obligado por la ley. Es una ceremonia muy bonita que se celebra en las sinagogas y también muchas veces la hemos podido ver en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Concretamente en Mateo podemos distinguir en esos dos primeros capítulos 5 partes y cada una de ellas termina con una cita del Antiguo Testamento. Mateo quiere demostrar el cumplimiento de la Sagrada Escritura en Jesús. 5 veces aparece el ángel de Dios que habla en sueños. 5 son las mujeres citadas en la genealogía. Sus lectores tienen bien claro que el trasfondo de esos 2 capítulos de Mateo es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, y que el Evangelio de Mateo se divide en 5 partes. Hay que subrayar que Mateo nos cuenta el anuncio a José. Lo menciona a este personaje 7 veces, mientras que Lucas elige el anuncio a María. Los dos textos, Mateo y Lucas, no son contradictorios, sino alternativos y complementarios. Evidentemente, ambos dos con mucha elaboración teológica. En el primer capítulo, Mateo quiere responder a una pregunta presente en su comunidad y unida al hecho de que el Mesías tenía que ser hijo de Dios, hijo de David. Jesús es el Hijo de Dios, es un Mesías universal, también es hijo de Abraham, el patriarca, que Dios eligió para convertirse en bendición para todos los pueblos, de acuerdo con la promesa. Pero, por medio de José, la herencia davídica se transmite a Jesús. Y ahí tenemos todo el relato de Mateo, hablándonos desde esa perspectiva del Antiguo Testamento, cómo todo se cumple en Jesús. El relato que hace Lucas de la infancia es distinto. Es como un díptico en el que se compara a Jesús con Juan el Bautista. Y se va contando la historia de ambos de forma paralela y según una estructura narrativa muy sencilla. Anuncio del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesús. Empieza que el ángel se aparece a Zacarías, el padre de Juan Bautista, y le anuncia el nacimiento de su hijo. En paralelo se narra la anunciación a María, y como conclusión de ambas escenas se describe el viaje que hace María a Judea para visitar a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista. Bien, nacimiento y presentación de Juan y de Jesús. Primero se narra el nacimiento de Juan el Bautista y de forma paralela el nacimiento de Jesús. Ambas historias concluyen con el mismo estribillo. El niño crecía en sabiduría. Queda claro que Lucas y Mateo tienen planteamientos distintos. No obstante, persiguen una misma finalidad. Los episodios que narran y la forma de contarlos es muy diferente, pero coinciden en los datos, pues ambos dicen que Jesús nació en Belén, que su madre se llamaba María y su padre adoptivo José, y los dos afirman que fue concebido virginalmente. Y luego ya una serie de episodios que vemos que cuentan exclusivamente Mateo o exclusivamente lo cuenta Lucas. Bien, de todo este trasfondo de ambos evangelios, absolutamente teológico, como hemos podido apreciar también, nos acercaremos a la figura de José. ¿Qué sabemos de José con certeza? La poca información disponible
nos lleva a concluir que José de Nazaret es un judío palestino. En aquella época la región formaba parte del Imperio Romano, regido por Augusto, bajo cuyo dominio el imperio alcanzó su máxima extensión, y más tarde por Tiberio, y el gobierno directo de Palestina se hallaba en manos de Herodes. Tras la muerte de Herodes, Palestina se vio dividida entre los 3 hijos, instaurándose una tetrarquía. Judea y Samaria quedaron bajo el gobierno de Arquelao. Filipo heredó el nordeste, de población mayoritariamente no judía, y Herodes Antipas se hizo cargo de Galilea y Perea, territorios separados geográficamente, pero con una cierta homogeneidad étnica. La acción de Herodes complica la vida de este judío, de José, casi anónimo. Según el evangelista Mateo, cuando el monarca toma la decisión de matar a Jesús, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga. José se ve obligado a emprender el largo camino de la emigración, haciéndose cargo del recién nacido y de su mujer, de su joven mujer. Cuando el peligro haya pasado, un nuevo sueño le indicará que es hora de regresar a Palestina y de instalarse en Nazaret, obediente a la voz que recibe en sueños. José tomará consigo al niño y a su madre y se pondrá una vez más en camino. De Egipto llamé a mi hijo. Es el cumplimiento de la profecía de Oseas. Este episodio y estos episodios nos los cuenta únicamente el evangelista Mateo. Aquí tenéis la huida a Egipto, por una parte, y arriba tenéis el nacimiento, que están ambos en una iglesia en Croacia, que visitamos con un grupo que estuvimos allí hace unos años. Vamos a ver ahora, ya un poquito más de cerca y con una lupa, la anunciación a José. ¿Qué característica podemos ver en esa anunciación de este personaje significativo para nosotros? La anunciación a José es clave para entender a este personaje y su misión. A diferencia, como decía, de Lucas, Mateo habla de esto exclusivamente y lo habla desde la perspectiva de José, que como descendiente de David ejerce de enlace de la figura de Jesús con la promesa de David. Mateo nos dice en primer lugar que María era prometida de José. Según el derecho judío, entonces vigente, el compromiso significaba ya un vínculo jurídico entre las dos partes. De modo que María podía ser llamada la mujer de José, aunque no se había producido el acto de recibirla en casa, que fundaba la comunión matrimonial. Como prometida, la mujer seguía viviendo en el hogar paterno y se mantenía bajo la patria potestas. Después de un año tenía lugar lo que llamaban la acogida en casa, es decir, la celebración del matrimonio. Ahora bien, José constató que María esperaba un hijo. Pero lo que Mateo anticipa aquí sobre el origen del niño José aún no lo sabe. Ha de suponer que María había roto el compromiso y según la ley debe abandonarla. A este respecto, puede elegir entre un acto jurídico público y una forma privada. Puede llevar a María ante un tribunal o entregarle una carta de repudio privada. José escoge el procedimiento segundo para no denunciarla. En esa decisión, Mateo ve un signo de que José era un hombre justo. La calificación de José como hombre justo, tzadik en hebreo, va mucho más allá de la decisión de aquel momento. Esta decisión y este calificativo de tzadik ofrece un cuadro completo de José y a la vez lo incluye entre las grandes figuras de la antigua alianza, comenzando por Abraham el justo. Si se puede decir que la forma de religiosidad que aparece en el Nuevo Testamento se compendia en la palabra fiel, el conjunto de la vida conforme a la Escritura se resume en el Antiguo Testamento con el término justo.
¿Y qué era un justo? Podemos considerarlo como un retrato de la figura espiritual de José. José, justo, según el Salmo primero, es un hombre que vive en intenso contacto con la palabra de Dios, que su gozo está en la ley. Es como un árbol que plantado en los cauces de agua da siempre fruto. Por lo tanto, ahí tenemos a un hombre justo que vive de acuerdo con la ley y un hombre que va más allá de la ley, con la misericordia. La justicia se pone al servicio de la misericordia. Esta imagen de José que hunde sus raíces en esas aguas vivas de la palabra de Dios, que está siempre en diálogo con Dios y por eso da fruto constante, se hace concreta en el acontecimiento que hemos descrito, así como en todo lo que decimos de José de Nazaret. Después de lo que José ha descubierto, trata de interpretar y aplicar la ley de modo justo, pero lo hace con amor, con misericordia. No quiere exponer a María a la ignominia, la ama incluso en el momento de la gran desilusión. Vive la ley como evangelio, busca el camino de la ley y del amor, y así está preparado interiormente para el mensaje nuevo, inesperado y humanamente increíble que recibirá de Dios. Mientras que el ángel entra donde se encuentra María, en Lucas, a José solo se le aparece en sueños, pero en sueños que son realidad y revelan realidades. Se nos muestra una vez más un rasgo esencial de la figura de San José, su finura para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento. Solo a una persona íntimamente atenta a lo divino denota, por lo tanto, esa persona una peculiar sensibilidad por Dios y sus caminos. Y solo a una persona así le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Esto es una gran lección para nosotros. Y la capacidad de discernimiento era necesaria para reconocer si se trataba solo de un sueño o si verdaderamente había venido el mensajero de Dios y le había hablado. El mensaje que se le consigna es impresionante y requiere una fe excepcionalmente valiente. ¿Es posible que Dios haya realmente hablado? ¿Que José haya recibido en sueños una verdad que va más allá de todo lo que cabe esperar? ¿Es posible que Dios haya actuado así en un ser humano? ¿Que Dios haya iniciado el comienzo de una nueva historia con los hombres? A José se le interpela explícitamente en cuanto hijo de David, indicando con eso al mismo tiempo el cometido que se le confía en este acontecimiento, como destinatario de la promesa hecha a David. Él debe hacerse garante de la fidelidad a Dios. No temas aceptar esta tarea que verdaderamente puede suscitar temor. No temas, es lo que el ángel de la Anunciación había dicho a María. Con la misma exhortación, el ángel José se encuentra ahora implicado en el misterio de la encarnación. Dice el Evangelio que José se despertó y procedió como le había mandado el ángel del Señor. Llevó consigo a María, su esposa, pero sin haberla conocido, ella dio a luz al Hijo. Así se subraya una vez más que el Hijo no fue engendrado por él, sino por el Espíritu Santo. Y por último, el evangelista añade, él le puso el nombre Jesús. También aquí, y de modo concreto, se nos presenta de nuevo a José como un hombre justo. Su estar interiormente atento a Dios, una actitud gracias a la cual puede acoger y comprender el mensaje, se convierte espontáneamente en obediencia. Si él antes se había puesto a cavilar con su propio talento, ahora sabe lo que es justo y lo que debe de hacer. Como hombre justo, sigue los mandatos de Dios. Solo Dios podía cambiar el curso de los acontecimientos, pero el ángel del Señor, es decir, Dios en el lenguaje de la Biblia, se le apareció en sueños. Este es uno de los medios normales de comunicación que Dios utiliza con las gentes del Antiguo Testamento, sobre todo con los que no se benefician de la inspiración profética. Lo que Mateo quiere decir sencillamente es que José no obró por propia iniciativa, sino guiado por Dios. José debe ratificar su matrimonio
y con ello asumir la paternidad de Jesús. Al darle su nombre, lo adopta, y esta adopción confiere al niño todos los derechos legales, incluido el de la inserción en la línea mesiánica. Por lo tanto, José, el justo, que inserta mesiánicamente a Jesús. Y nos vamos a Nazaret, para conocer un poco, aunque hablaremos de ello en la próxima charla. Simplemente José y su familia se instalan en Galilea, en esa ciudad que hemos visitado tantas veces con los peregrinos, un lugar de la periferia, mirado con suspicacia por aquellos que ocupaban el centro religioso de Israel. Dentro de la Galilea, José habita en ese pequeño pueblo que no aparece en ningún mapa, Nazaret. Se encuentra al sur, en la Baja Galilea, a una altura de unos 343 metros. Allí se hicieron las excavaciones y bueno, pues de Nazaret puede salir algo bueno. Ahí tenemos, por lo tanto, ese lugar en donde normalmente residiría Jesús. No hay alusiones escritas a Nazaret, hay que subrayar una absoluta ausencia, ni en la literatura judía, ni en el Antiguo Testamento, ni en la literatura profana. La estructura, por lo tanto, las únicas reseñas son cristianas en su doble registro canónico y apócrifas. Bien, y ahora, ¿quién era José en Nazaret? ¿Qué hacía en Nazaret? José, sabemos que era, de acuerdo con la palabra griega, era un tectón. Tectón significa un artesano de la piedra, la madera y el metal. Vamos a ver la estructura social, para situarlo bien. En el estamento superior, en aquellos momentos en Palestina, se situaba la minoría dominante, integrada por los grandes terratenientes, comerciantes, ricos, alto funcionariado y aristocracia. Una aldea de la categoría de Nazaret, tan pequeña y tan desconocida, no daba cabida a las aspiraciones y necesidades de la clase alta. El nivel intermedio se nutría de artesanos, comerciantes, empleados de la administración civil, sacerdotes y levitas. Y el escalafón más bajo aglutina a los pobres. Gran parte de ellos en Galilea son jornaleros agrícolas, sometidos a los propietarios latifundistas y a la presión del sistema fiscal, así como mendigos y enfermos, sin asistencia alguna, que debían ser socorridos, en todo caso, por la propia comunidad. Las relaciones entre ricos y pobres estaban atravesadas por una fuerte tensión, como traslucen algunas parábolas de Jesús. En esta estructura social de la época, los datos del Nuevo Testamento nos conducen a pensar que José y su familia pertenecieron al grupo de los pobres, pero que no fueron ni económicamente indigentes ni religiosamente marginados. Una cita indirecta del Evangelio de Mateo permite conocer lo que estamos describiendo, el oficio de José. ¿No es este el hijo del carpintero? Hemos traducido el griego carpintero, pero el griego tectón, como hemos dicho, se trata de un artesano, una persona que trabaja manualmente con la piedra, la madera y el metal. Por lo tanto, no significaría carpintero en sentido actual de la palabra, sino que indicaría ese artesanado que hemos dicho. En consecuencia, a la luz de estos datos analizados, podemos imaginar que más que como un carpintero de los nuestros, se ganaría José la vida para él y sus discípulos trabajando manualmente en tareas relacionadas con la esfera de la construcción. Y probablemente iría a trabajar muchos días con Jesús a Séforis, la capital de la Galilea, que levantó, que en ese momento se encontraba en plena ebullición de la construcción. Allí acudiría diariamente a trabajar en esas casas y en esos palacios. Otro rasgo: José, padre de familia numerosa. El Nuevo Testamento ofrece datos dispersos sobre José y su familia. De él mismo se dice que pertenecía a la casa de David, vivía en Nazaret y estaba desposado con una joven llamada María. También sabemos que era padre de Jesús,
aunque tanto Lucas como Mateo se esfuerzan en poner el acento en la concepción virginal. De ahí que la tradición haya considerado a José como padre según la ley, padre putativo. Pero la Escritura se refiere también a los hermanos y hermanas de Jesús. Santiago, que según 1 Corintios fue testigo de la resurrección y luego dirigente de la comunidad de Jerusalén. José, Simón y Judas. Y en estos pasajes se menciona también a las hermanas de Jesús, aunque no se especifican sus nombres. El asunto de los hermanos de Jesús ha sido históricamente muy debatido, en torno a 3 hipótesis básicamente. La primera considera que los hermanos y hermanas de Jesús lo son naturalmente, fruto del matrimonio entre José y María. Esta hipótesis, desde el punto de vista de la exégesis católica, mayoritariamente está rechazada para salvaguardar la virginidad de María. Una segunda teoría interpreta que los hermanos de Jesús serían hermanastros, fruto de un matrimonio de José, casado con María en segundas nupcias. Aquí son los evangelios apócrifos los que se apuntan fundamentalmente a esta segunda hipótesis. La tercera teoría o visión establece que el término adelfos, equivalente a hermanos en la versión griega de los 70, designa no solamente a los hermanos carnales, sino también parientes de diverso grado. En todo caso, hallamos a José en el seno de una familia numerosa, y esto ha sido frecuentemente olvidado por la espiritualidad, pero también por la iconografía. Rara vez vemos a José con toda esta tropa. Las imágenes tradicionales de la Sagrada Familia se limitan a presentar a María, José y Jesús. La discusión tiene como punto de partida, por lo tanto, las menciones de los hermanos de Jesús en el Nuevo Testamento. Es verdad que las lenguas semíticas no tienen incluso hoy en día palabras especiales para designar a los primos. En las sociedades antiguas, donde todos vivían juntos, los primos eran asimilados a los hermanos. Los traductores griegos de la Biblia se acomodaron a la manera de hablar oriental, traduciendo el hebreo por adelfos, aj, y no por anepsios, primo. Así pues, la palabra hermano en el Nuevo Testamento puede significar lo que nosotros llamamos primo, y lo mismo la palabra hermana, derivada de la misma raíz hebrea. Vamos a ver otra faceta, José como educador. José recibe el encargo único en la historia de la salvación. Pero hay una pista que podemos seguir, la que nos deja Lucas en el relato de la subida a Jerusalén, cuando Jesús cumplió 12 años. A los 13 años el judío alcanzaba la mayoría de edad. María y José, mayoría de edad según la ley, para cumplir la ley. María y José suponemos que le habían cuidado bien. Iban en la caravana y no está allí Jesús. Podríamos sospechar que María y José se pasan de confiados. Sin embargo, ¿cómo permitir que a un adolescente que haga sus propias experiencias si pretendemos evitarle todos los peligros? José asume el riesgo y esto les va a provocar un susto tremendo. José permite que Jesús crezca en estatura, en sabiduría y en gracia, como dice Lucas. No le obliga a ir más deprisa de lo que puede. No le impone un modelo, tampoco le frena en sus descubrimientos, ni en sus búsquedas. José, con su manera de educar a Jesús, nos inspira una forma de cuidar de las personas, de acompañar y de realizar tareas, poniendo delante el bien del otro y su crecimiento, mucho antes de nuestra seguridad personal y de nuestra satisfacción. Y la pista de José se pierde, según los evangelios canónicos, después de la peregrinación a Jerusalén. Lucas afirma que Jesús bajó con ellos, María y José, a Nazaret, y que vivía sujeto a ellos. ¿Hasta cuándo vivió José? ¿De qué murió? No sabemos nada. Y aquí, brevemente, voy a decir un par de cosas. Los evangelios apócrifos justamente han querido rellenar estos vacíos. ¿Hasta cuándo vivió José? ¿De qué murió? Los evangelios han intentado cubrir esas noticias. Uno de esos relatos es la historia de José el carpintero, un texto copto del siglo VI-VII,
en el que Jesús narra en primera persona la vida y muerte de Jesús. Según este texto, José vivió 111 años y murió en compañía de María y de Jesús. A partir de esta historia se ha desarrollado una rica iconografía sobre la muerte de José, que en realidad no tiene ninguna base bíblica. Más allá de estos detalles apócrifos, lo que resulta verdaderamente interesante y hasta milagroso es el hecho de que José sepa retirarse de la historia de la misma manera que ha vivido, sin hacer ruido, sin dejar huella, sigilosamente. José nos muestra que no es preciso realizar hazañas ni morir de una manera particularmente gloriosa. Lo único necesario es vivir día a día con profundidad, escuchar, como hemos visto, creer, confiar, empezar una y otra vez, cuidar sin apropiarse, ocupar sencillamente el tercer puesto y luego partir en silencio. Más que detenernos en las aventuras y desventuras de José, que narran los apócrifos, nos interesa, por lo tanto, ver la importancia de esta figura en el campo bíblico, como hemos visto, fundamentalmente en Mateo y Lucas, y también esa pinceladita que hemos dado de la literatura apócrifa. Evidentemente, resale una figura de José muy importante y necesaria en su decisión para la historia de la salvación. Por ello, me gustaría concluir de esta manera. Probablemente José en ese primer momento sufrió esa decepción de encontrarse que estaba María encinta. Para él supondría una de las experiencias más dolorosas. Mientras estamos enfadados con alguien, hay todavía posibilidad de discutir y de aclarar las cosas. La decepción, sin embargo, pone en riesgo, puede poner el punto final de una historia. Nos hace sentir que ya no vale la pena seguir adelante. Cuando alguien expresa que le hemos decepcionado, es como si en el fondo dijera: hagas lo que hagas, digas lo que digas, no puedo seguir creyendo en ti. La decepción tiene un poder letal. Sin embargo, ¿cuántas veces ante la decepción permitimos que nuestro ego querido tome las riendas y condicione las decisiones siguientes? El dolor nos enfanga y nubla la vista, como una mancha de aceite que se va extendiendo. De esta manera es imposible razonar con cordura, abrirnos a la escucha del otro y considerar quizás aspectos de la cuestión que nos pasan inadvertidos. La encarnación de Dios es tan real que viene acompañada incluso de esta experiencia humana que es la decepción. Aunque los evangelistas no describan los sentimientos de José, no parece descabellado que se sintiera decepcionado por María, la mujer a la que ama y en la que confía, la mujer con quien se ha comprometido, espera un hijo de otro padre. Si nos ponemos en la piel de José, resulta difícil imaginar algo más doloroso y decepcionante. Sin embargo, lo interesante es la reacción de José, ese hombre justo que hemos dicho, que no se queda encerrado en sus sentimientos, ni se deja dominar por su ego. Su amor por María ha sido mucho más grande que la decepción. Ese amor le permite, a pesar del dolor, iniciar un proceso de reconciliación consigo mismo primero y también con ella. José, por lo tanto, encuentra en María el motivo para dar gracias y bendecir al Señor por ese hijo que va a nacer, por ese Salvador que se entronca, gracias a él, en la línea davídica. Y sobre todo, gracias a él, la historia de la salvación se hace posible para todos nosotros hoy, aquí y ahora.